Muy buenas tardes. El tema que se me asignó fue el de la relación entre posesión y registro en la Ley de Garantías Mobiliarias. A modo de introducción, quisiera distinguir entre tres tipos de efectos jurídicos en el proceso de creación de una garantía mobiliaria. El primero es el nacimiento del contrato de garantía como tal, como negocio jurídico. El segundo es el nacimiento de la garantía mobiliaria como un jus in re o un jus ad rem en lo concerniente a las relaciones entre partes. Y el tercero vendría a ser el hecho que le confiere oponibilidad de esa garantía a los terceros. Son tres momentos en el proceso de creación de la garantía mobiliaria. Pueden acaecer simultáneamente, aunque no siempre es así. En el empeño de cosas tangibles, estos tres efectos concurren, son simultáneos. El contrato de garantía con desplazamiento es un contrato real, razón por la cual se perfecciona con la entrega de la cosa al acreedor garantizado o al tercero designado por las partes. Desde ese momento el acreedor adquiere un jus in re aliena, derecho en cosa ajena, oponible, erga omnes. Dice en efecto el artículo 14 de nuestra ley: una garantía mobiliaria con desplazamiento sobre un bien mueble material surte efecto entre las partes y contra terceros. Ven los dos efectos simultáneos, nace entre las partes y surge efectos frente a terceros, desde el momento en que el acreedor garantizado o un tercero designado por este obtiene la posesión de los bienes dados en garantía. Los tres efectos se producen simultáneamente. Pero también puede ocurrir que los tres efectos ocurran en forma diferida. En materia de garantías mobiliarias sobre cosas futuras, el contrato de garantía se forma en un primer momento sin que en ese instante se genere un jus in re, puesto que la cosa garantizada aún no existe. Sin embargo, tampoco puede decirse que se trata de un contrato obligacional, únicamente creador de créditos, pues lo que se le confiere al acreedor garantizado es un jus ad rem, es decir, un derecho a la futura adquisición de un derecho in re, efecto que ocurre instantáneamente sin necesidad de una prestación adicional de parte del deudor garante desde el preciso instante en que la cosa ingrese en un futuro al patrimonio del constituyente. Y si el contrato de garantía mobiliaria se publicita mediante la respectiva inscripción registral, ese jus ad rem es oponible erga omnes, inclusive antes de que la cosa llegue a existir. Esa es de las particularidades que tiene nuestro sistema actual, moderno, de garantías mobiliarias. Es importante tener presente que en materia de garantías sobre cosas existentes, el gravamen surge y es coercible entre las partes desde la formación del contrato de garantía mobiliaria, no desde la inscripción registral de la garantía. Una garantía mobiliaria no inscrita es ejecutable vis a vis al deudor garante, pero es inoponible a terceros con garantía publicitada. Entre dos garantías mobiliarias no publicitadas prevalece la más antigua, según la razón de fecha cierta. Este es el artículo 49 de la ley. Y en eso se distinguen las garantías mobiliarias nuestras, modernas, de la hipoteca y la prenda tradicionales, donde la inscripción produce eficacia innovativa constitutiva del gravamen, tanto entre partes como frente a terceros. La garantía mobiliaria no inscrita es un derecho real relativo. ¿Ven qué cosa tan sui generis? Un derecho real relativo. Normalmente definimos el derecho real como un derecho absoluto. Pero la noción de derecho real relativo no es nueva en nuestro sistema jurídico. Es bien conocida la figura de la venta perfecta de una cosa existente y determinada. Desde el momento de la formación del contrato, el comprador se hace dueño de la cosa en relación con el vendedor. Es un derecho real, pero relativo, es decir, oponible únicamente a una persona, al vendedor. Para que el traslado de dominio sea oponible a terceros, deben entonces cumplirse ciertas formalidades de oponibilidad: inscripción del traspaso en materia de bienes registrables, la entrega de la cosa en materia de cosas muebles, corpóreas, no sujetas a publicidad registral, como lo dice el artículo 481 del Código Civil. Ahora, posesión y registro como mecanismos de publicidad. Posesión y registro en la Ley de Garantías Mobiliarias
constituyen dos de los tres mecanismos de publicidad de las garantías. El tercero es el mecanismo de control, al cual creo que ya se refirió Ana Yancy, que se refiere a cuentas bancarias y de inversión. La publicidad determina el momento de la oponibilidad tercero de la garantía, lo que en el derecho estadounidense se conoce como la o el perfection. El registro en el sistema de garantías mobiliarias es el principal mecanismo de publicidad y, por consiguiente, de oponibilidad a terceros de la garantía mobiliaria. La posesión o el desplazamiento posesorio viene a ser un mecanismo especial, que es excepcional de publicidad, que se circunscribe a las garantías sobre bienes muebles, que deben ser corpóreos, existentes y en aquellos casos donde media desplazamiento posesorio. Se trata de la prenda en la versión más tradicional posible, la pignus datum del derecho romano, el empeño. La regla general en materia de oponibilidad a terceros de la garantía con desplazamiento posesorio se encuentra en el artículo 14 de la ley, que dice: una garantía mobiliaria con desplazamiento sobre un bien mueble material surte efecto entre las partes contra terceros desde el momento en que el acreedor garantizado o un tercero obtiene la posesión de la cosa. Cabe tomar en cuenta, de paso, que hay una regla especial aplicable a las casas de empeño. De conformidad con el párrafo segundo, inciso primero del artículo 14, la regla sobre oponibilidad sin inscripción de las cosas empeñadas solo se aplica si la cosa tiene un valor inferior a 10 salarios base. Una norma muy sui generis. Interpretada a contrario sensu, lo que dice es que si una casa de empeño recibe en garantía un bien de un valor superior a esos 10 salarios base, tiene la carga de inscribir la garantía en el sistema de garantías mobiliarias. O sea, está diseñado para bienes, digamos, de un valor moderado, las casas de empeño. Ahora, cabe plantear la siguiente pregunta, yo creo que a eso vinimos. ¿Qué ocurre en caso de rivalidad? De rivalidad entre una garantía mobiliaria inscrita y una garantía mobiliaria con desplazamiento posesorio. ¿Cuál de los dos acreedores garantizados prevalece? Y les voy a dar mi opinión interpretando la ley. Como los dos son mecanismos perfectamente legítimos de publicidad de una garantía mobiliaria, prevalecería la más antigua. Primero en tiempo, mejor en derecho. Y eso lo baso en el artículo 49. La prelación de una garantía mobiliaria, incluyendo la de sus bienes derivados o atribuibles, constituida de conformidad con esta ley, así como los gravámenes judiciales y gravámenes administrativos, se determina por el momento de su publicidad. Y la publicidad no solamente mediante la inscripción registral, sino también mediante el desplazamiento posesorio. Son tres mecanismos de publicidad que tiene esta ley, la cual, dice, inclusive puede preceder al otorgamiento del contrato de garantía. Entonces, en este caso se trataría de un conflicto entre dos garantías publicitadas, una mediante el sistema de garantías mobiliarias y la otra mediante un sistema de publicidad posesoria. Son dos sistemas de publicidad que coexisten en nuestra ley, y así lo tiene la ley modelo estadounidense. Lo dicho implica una importantísima consecuencia práctica, que es la siguiente: el potencial acreedor, es decir, a la persona a la que se le ofrece en garantía un bien corpóreo existente, tiene una carga, es decir, un deber jurídico en interés propio, de verificar el estado posesorio del bien, a fin de descartar, como parte de su due diligence, la posible existencia de garantías mobiliarias con desplazamiento posesorio. Convendría incluso documentar el estado posesorio para acreditar y fijar, ratione temporis, la inexistencia de signos externos de desplazamiento posesorio. O sea, no basta con el estudio en el sistema de garantías mobiliarias, va más allá la investigación previa al perfeccionamiento del contrato. Ahora bien, esto desde luego no elimina del todo el riesgo de fraude, simplemente lo reduce. Siempre puede haber un fraude, por supuesto. Este sistema completo se estructura sobre la buena fe. Bajo la ley de garantías mobiliarias, cada parte debe velar por su propio interés, conforme a la antigua vieja máxima romana, caveat emptor. Esta máxima, caveat emptor debe ser curiosos. Lo que dice es que el comprador y en general cada contratante tiene la carga de velar por sus propios intereses y obtener por su propia cuenta la información adecuada sobre el objeto, contenido y alcances del contrato.
Esta idea también es conocida modernamente como principio de autorresponsabilidad. Enajenación de bienes gravados por parte del deudor garante. En las garantías sin desplazamiento posesorio, el deudor garante conserva la posesión de los bienes. Cabe preguntar qué ocurre si ese deudor garante que conserva la posesión de los bienes dados en garantía mobiliaria dispone de tales bienes. ¿Él los tiene? Los vende, constituye sobre ellos nuevas garantías mobiliarias, los vuelve a platear. ¿Verdad? Incurre en un fraude. ¿Cómo soluciona nuestra ley ese problema? De esa doble movilización, como llaman los franceses. En general, podemos decir que la Ley de Garantías Mobiliarias consagra un principio general de repersecutoriedad, el droit de suite. El gravamen sigue a la cosa. Eso lo fundamos en los artículos 49 y 50. Con una importantísima excepción, que es la de los bienes que están dispuestos en el curso ordinario de los negocios del deudor garante. Esa es la excepción. Esto está fundado en el artículo 51 de la ley. No se los voy a leer entero, pero sí un parrafito que dice: no obstante lo señalado por el artículo anterior, lo cual nos anuncia que viene una excepción, un comprador o adquirente en el curso normal de los negocios del deudor garante recibirá los bienes muebles adquiridos libres de cualquier gravamen constituido sobre estos, aun si ese gravamen aparece registrado en el sistema de garantías mobiliarias. La protección del tercero, conferida por el artículo 51 de la Ley de Garantías Mobiliarias, se aplica únicamente a aquellos bienes que el deudor garante o constituyente de la garantía ha adquirido con el propósito de ofrecerlos para la venta, arrendamiento u otra forma de uso como parte de su actividad negocial normal. A contrario sensu, esta disposición no se aplicaría, primero, a la adquisición de bienes o derechos de arrendamiento o explotación sobre bienes que el deudor garante en su momento recibió para su uso personal, como bienes de consumo, como maquinaria industrial o equipos de oficina. Solamente se aplica a los inventarios. El artículo 51 solamente se aplica a aquellos bienes que están destinados a ser colocados en un inventario rotativo. Porque la garantía mobiliaria está puesta sobre una universalidad, no sobre los bienes específicos. Esa es la razón. Todos los bienes singulares pueden ser dispuestos libres de la garantía, ¿verdad? Y la garantía viene a recoger los bienes derivados o atribuibles, el producto de la venta de esos bienes singulares. Esa es la gracia de esta prenda sobre stocks, o esta garantía rotativa, o esta prenda flotante, póngale el nombre que quiera, que es la gran novedad de la Ley de Garantías Mobiliarias. Por consiguiente, la garantía mobiliaria previamente publicitada sí sería oponible a subadquirentes de derechos sobre bienes que el constituyente de la garantía adquirió para su propio uso o que no conforman parte del giro habitual de sus negocios. Poco importaría que el subadquirente, es decir, el tercero, los bienes con el fin de incorporarlos él a su propio giro de negocios. Lo relevante es la condición que tienen los bienes desde el ángulo visual de la actividad económica normal del deudor garante o constituyente de la garantía. Vean cómo dice el artículo 51, protege al adquirente en el curso normal de los negocios del deudor garante, no el tercero adquirente. Un ejemplo: un sujeto compra un equipo especial para incorporarlo a su producción agrícola, es un agricultor. En garantía del pago del precio constituye una garantía mobiliaria específica de compra a favor del vendedor. Posteriormente, necesita plata y decide revender ese equipo a una empresa dedicada a la comercialización de equipo usado. Esta última empresa, este tercero, subadquirente, no se beneficiaría de la protección del artículo 51 de la ley, pues el vendedor, su trans, el que es el deudor garante, no se dedica normalmente a comercializar equipo agrícola, es agricultor. Entonces el bien se vende soportando el gravamen. Eso es lo que le da sentido a esta ley. En suma, el artículo 51 de la Ley de Garantías Mobiliarias le atribuye al acreedor garantizado
le pone en la cabeza al acreedor garantizado el riesgo derivado de la creación o el mantenimiento de un estado de apariencia jurídica. Si el acreedor garantizado permite que el deudor garante tenga los bienes y los comercializa, los ofrezca en el cauce de su giro normal a terceros, y que los terceros desde su particular punto de vista puedan percibir que ese deudor garante u oferente tiene pleno poder de disposición de tales bienes, tal consentimiento del acreedor implica también la aceptación de un riesgo, que los terceros puedan también adquirir los bienes libres del gravamen. Es la aceptación de un riesgo. Cabe recordar que conforme al derecho común, a nuestro derecho civil, comercial, el propietario que consiente la creación de una apariencia posesoria en cabeza ajena, el propietario que deja que otro aparezca frente a terceros como dueño, también soporta el riesgo de perder su derecho de cara a un tercero de buena fe, adquiriente non domino. Nuestro viejo y antiguo artículo 1065 del Código Civil, en materia de venta de cosa ajena de cosas muebles, dice: la nulidad de la venta de cosa ajena no se aplica a las cosas muebles, pues respecto de estas el comprador de buena fe se hace inmediatamente propietario. Vea que de una vez el código viejísimo nuestro protege al adquirente non domino. Si entró en posesión real, primero si compró, no se aplica a las donaciones. A las donaciones se le aplica el 1402 del Código Civil. El donatario siempre adquiere un derecho, ¿verdad?, provisional. Si compró, es una adquisición onerosa y de buena fe, y entra en posesión real, se hace inmediatamente propietario. Dice, salvo esta norma, lo dispuesto en el artículo 481. Esa salvedad del artículo 481 del Código Civil se refiere a dos hipótesis singulares en las que la apariencia posesoria en cabeza ajena se originó en un hecho involuntario del verus domino, la pérdida o el robo de la cosa. Ahí sí la puede reivindicar. Pero si el dominus permitió, por su libre voluntad, que otro figurara de cara a los terceros como propietario a través de una apariencia posesoria, asume la pérdida en caso de que ese riesgo que consintió se materialice. Incluso en los casos de robo o pérdida, el artículo 481 protege al tercero, quien de buena fe adquirió a título oneroso un establecimiento público. La protección de ese tercero de buena fe la confirma en materia comercial el 449 del Código de Comercio. Ustedes se acuerdan de la norma que dice el que de buena fe comprar en el establecimiento abierto al público, cosas que sean de su giro normal, no podrá ser privado de ellas, aunque no pertenecieran al vendedor y dolosamente las hubiera vendido. Estas mismas reglas de protección al tercero de buena fe las viene a reforzar el artículo 7 de la Ley de Garantías Mobiliarias al disponer posesión y derecho de posesión del deudor garante. Las garantías mobiliarias pueden constituirse por aquella persona física o jurídica que tenga su posesión legítima o quien tenga un derecho a tal posesión, o el derecho a transferir o transmitir los bienes dados en garantía, o en el caso de bienes incorporales, por quien tenga el derecho a transmitir o transferir estos. Para efectos de la constitución de garantías mobiliarias sobre bienes muebles que no sean susceptibles de ser inscritos en un registro especial, la posesión del deudor garante del bien dado en garantía equivale a su título y su transferencia al acreedor garantizado constituye la garantía mobiliaria. Obviamente, aquí hay una preocupación por el tercero de buena fe. No es un instrumento para legitimar fraudes, es una protección para el tercero de buena fe. La garantía mobiliaria, entonces, la puede constituir la persona que tenga la posesión legítima. Es decir, la persona que desde el punto de vista del acreedor garantizado pueda ser percibido, observado como un titular en estado posesorio legítimo. Y entonces dice que la posesión, en ese caso, equivale al título. Desde luego que si la posesión es ilegítima, o si el acreedor no es tal, piensen ustedes en un crédito simulado, no hay tal acreedor, o si hay connivencia, fraude, esa garantía mobiliaria es nula. Es mi opinión. Conviene distinguir, casi para terminar, la constitución de una garantía mobiliaria sobre la cosa en sí, es decir, sobre su derecho pleno de propiedad, la cual solamente la puede dar el propietario. Nadie da lo que no tiene.
¿verdad? De la constitución de una garantía mobiliaria sobre un derecho posesorio sobre la cosa. Eso es diferente. La cual la puede dar el titular de ese derecho particular posesorio, sea real o personal. Por ejemplo, el poseedor de una cosa a título de arrendatario, de un derecho personal de posesión, podría dar sus propios derechos personales de posesión, sus derechos locativos, por decirlo así, en garantía mobiliaria. Lo mismo podrían hacer dentro del límite de sus respectivos derechos el indivisario, el promisario, comodatario, el consignatario. ¿Verdad? Lo que se da es esa particular posición jurídica, que se convierte en un bien y si tiene valor económico, ¿cómo no se va a dar en garantía? Esa es otra novedad de la ley, ¿verdad? No es que se pueda disponer de lo ajeno, ¿verdad? Una primera lectura lo asusta a uno, pero aquí se permite que cualquiera disponga lo ajeno y van a venir los estafadores, los defraudadores. Ese riesgo siempre existe, ¿verdad? Existe hasta en nuestro sistema inmobiliario, lo hemos tenido desde hace tantos años, ¿verdad? Y no lo hemos podido corregir. Pero no es una licencia para disponer de lo ajeno, cada cual puede disponer lo que le pertenece, ¿verdad? Lo que pasa es que se individualizan derechos específicos que puedan tener valor económico, ¿verdad? La posición de un promisario, el acreedor de una promesa de venta, eso es un derecho personal, pero puede ser muy valioso y se puede dar en garantía, ¿verdad? Bueno, y llegamos a la pregunta final para ya liberarlos. ¿Qué puede hacer el titular de un derecho real sobre una cosa que otro mantiene en posesión? Veámoslo desde el punto de vista del dueño, que sí, que él quiere tomar el riesgo, porque es un buen negocio, que otro tenga mi cosa, pero lo tenga en su posesión. ¿Qué es lo que puede hacer para proteger su posición jurídica? Por ejemplo, el vendedor que ya entregó la posesión de la cosa, que aún no le han pagado. O el comprador que aún no le han entregado el bien comprado, lo tiene el vendedor, por la existencia tal vez de una cláusula de reserva de dominio. O el suministrador de una mercadería en consignación. O el depositante de maquinaria y equipo. La respuesta la da la misma ley de garantías mobiliarias. Debe, si es que quiere, proteger su situación jurídica, su posición jurídica, inscribir él una garantía mobiliaria en el sistema de garantías mobiliarias. Eso es lo que tiene que hacer. El vendedor a quien no le han pagado una cosa, por supuesto, tiene una reserva de dominio, inscríbela en el sistema de garantías mobiliarias. Esa es una garantía mobiliaria, para que pueda tener un derecho retroactivo a recuperar esa cosa, que es el efecto de la resolución por incumplimiento. Solo así se activaría la oponibilidad erga omnes, con la única excepción que ya vimos del caso de la venta de inventarios en el curso ordinario de los negocios del deudor garante. Muchísimas gracias.